Quien no recuerda su dolor está condenado a repetirlo. La frase cae como una campanada que resuena en regiones interiores donde la mente evita mirar. Es una advertencia, pero también un espejo. Ante él, la sombra se aproxima y la máscara se tensiona. Pausa. ¿Qué hacemos con aquello que nos hiere cuando nadie observa? Las capas ocultas del yo, psicológicas, filosóficas y prácticas, esperan ser reveladas. Todavía no las exploraremos, pero su presencia se insinúa como un murmullo incompleto, como si la fortuna interior reclamara su derecho a hablar. Algunas heridas poseen memoria propia, y esa memoria dirige silenciosamente nuestras elecciones. Pausa. El dolor olvidado no desaparece, se reorganiza. Se oculta en la penumbra de hábitos automáticos, en los gestos repetidos, en las palabras que no dijimos. Esta primera página solo abre la grieta. Nos asomamos, todavía sin descender. La pregunta queda suspendida. ¿Puede un individuo gobernarse sin conocer sus propios abismos? A partir de aquí, caminaremos hacia esos tres planos. El psicológico, donde habita la sombra. El filosófico, donde la libertad se confronta con el destino. Y el práctico, donde las decisiones sostienen nuestra vida diaria. Este es apenas el umbral. La memoria del dolor no es un archivo ordenado, es un territorio fractal. Allí, lo reprimido se camufla como paisaje familiar. Las teorías de la psique profunda sugieren que lo no integrado se convierte en fuerza autónoma. La sombra no es enemiga, es la parte que reclama reconocimiento para dejar de sabotearnos. Recordar el dolor no significa recrearlo, sino iluminarlo. La máscara social teme esa luz porque se sostiene sobre silencios, sobre acuerdos tácitos con la comodidad. Pero toda comodidad sin conciencia se vuelve un círculo que nos encierra. En el plano psicológico, los patrones se reconfiguran en secreto. Cada reacción automática es una señal. Kahneman advertía sobre los atajos mentales. Jung señalaba los arquetipos que se ocultan detrás de nuestras decisiones. Ambos coinciden en algo. Sin observación, la mente nos conduce sin permiso. Recordar el dolor implica descifrar la cartografía emocional. ¿Dónde nace? ¿Cómo se prolonga? ¿Qué exige del presente? La sombra extiende sus mapas. Ignorarlos es entregarle las riendas. El dolor negado se filtra como ruido en la atención moderna. Byung-Chul Han describe una sociedad saturada de estímulos que paradójicamente huye del silencio interior. Sin silencio no hay memoria. Sin memoria no hay aprendizaje. La repetición nace de esa distracción continua. Lo que no se examina se repite. La fortuna interior se convierte entonces en un engranaje ciego, no en un aliado lúcido. Simone Weil hablaba de la atención como una forma de oración. En ese sentido, recordar el dolor es un acto de contemplación radical, una decisión de mirar sin huir, no para glorificar el sufrimiento, sino para comprender su estructura, no para instalarnos en él, sino para descifrar el mensaje que contiene. El dolor recordado se transforma, el dolor negado domina. La filosofía agrega otra capa, el tiempo. Nietzsche sugería que estamos condenados a repetir aquello que no transformamos como un eterno retorno psicológico. Pero la repetición puede quebrarse si otorgamos a la memoria un lugar en la voluntad. Recordar es un gesto de poder. La máscara teme este poder porque revela lo que oculta. La sombra lo desea porque integra lo que falta. Cuando el dolor es recordado, deja de ser un fantasma. La consciencia lo convierte en estructura, en símbolo, en material de construcción. Cuando es olvidado, se convierte en un ciclo mecánico. Un destino que parece externo pero que nace dentro. La elección está entre dos dinámicas. Repetir o reformular. El plano filosófico también revela que todo sufrimiento contiene un orden implícito. Viktor Frankl afirmaba que el sentido no se encuentra, se descubre en la confrontación. Recordar el dolor es una herramienta para encontrar dirección. No es indulgencia en la negatividad, es afirmación del propio camino. La máscara social nos exige eficiencia constante, pero la eficiencia emocional sin memoria es mera repetición disfrazada de progreso. La sombra exige una pausa, un reconocimiento. El dolor olvidado exige volver con más fuerza. Por eso la repetición parece inevitable cuando la atención no se dirige hacia el interior. Recordar no es fijarse al pasado, sino liberarlo. Lo reprimido exige energía para mantenerse oculto. Lo reconocido deja espacio para lo nuevo. La repetición, en cambio, consume tiempo y voluntad. Nos vuelve máquinas que replican programaciones invisibles. Desde una perspectiva sociológica, el dolor negado de una sociedad también se repite. En sus ciclos de violencia, en sus hábitos de consumo, en sus tensiones colectivas. El individuo refleja al colectivo. La memoria personal y la memoria cultural se entrelazan. Recordar es también un acto político interior, resistir la tendencia a olvidar lo incómodo. En el plano práctico, recordar el dolor significa identificar señales.
Preguntarse: ¿qué patrones se activan? ¿Qué reacciones se repiten? ¿Qué temores son constantes? La conciencia no elimina la sombra, pero la convierte en guía. Lo práctico florece cuando lo profundo se ilumina. Lo útil no contradice lo filosófico. La introspección tiene consecuencias concretas. Decisiones más libres, vínculos más auténticos, límites más precisos. Recordar el dolor permite reorganizar la vida desde dentro hacia afuera. Es arquitectura personal. La fortuna, como metáfora del azar interior, responde mejor cuando no actuamos desde heridas ocultas. Cada paso consciente modifica el rumbo. Cada dolor iluminado modifica el destino. El dolor no recordado crea identidades rígidas. La máscara se endurece, la sombra se expande. Recordarlo flexibiliza. Permite que lo que éramos no determine lo que seremos. No existe crecimiento sin memoria. La memoria del dolor es la brújula del cambio. Negarla es perder orientación. Integrarla es perfeccionar la dirección. El trabajo interior exige lentitud. La memoria profunda se revela en capas. La repetición, en cambio, actúa con velocidad. Reacciona, no reflexiona. La clave está en desacelerar la inercia. En una cultura que idolatra la productividad, recordar el dolor se vuelve un acto contracultural. Es una forma de recuperar soberanía sobre la propia conciencia. Es un retorno al centro. La sombra no busca castigo. Busca integración. La máscara no busca verdad. Busca aceptación. Recordar el dolor es reconciliar estas dos fuerzas y permitir que coexistan sin conflicto. El dolor recordado se convierte en maestro. El dolor olvidado se convierte en carcelero. Esta distinción es la diferencia entre inevolución y repetición. En la práctica, recordar el dolor se traduce en 3 movimientos. Observar sin juicio. Comprender sin dramatizar. Integrar sin aferrarse. Nada de esto ocurre si negamos la memoria. La repetición solo cede ante la lucidez. El dolor recordado abre posibilidades. La vida deja de ser mecánica y se vuelve deliberada. El proceso no termina. Ninguna memoria está completamente revelada. Pero cada fragmento iluminado es un ciclo roto, un patrón transformado, un destino reescrito. Llegamos al cierre. Recordar el dolor no es mirar atrás. Es mirar hacia adentro. No es revivir heridas. Es comprender su estructura para evitar que gobiernen el presente. La sombra se vuelve aliada. La máscara se vuelve transparente. La fortuna interior se vuelve clara. Quien recuerda su dolor se libera de la repetición. Y en esa liberación comienza la verdadera responsabilidad. Elegir. Recordar el dolor no significa permanecer atrapado en él, sino reconocer que cada experiencia difícil dejó una marca capaz de enseñarnos algo fundamental. Olvidar, aunque parezca una salida fácil, suele convertirse en una trampa. Lo que no se comprende, lo que no se analiza y lo que no se asume, inevitablemente vuelve a repetirse. El dolor evitado se transforma en un eco que regresa una y otra vez, disfrazado de nuevas situaciones, de decisiones impulsivas o de vínculos que reproducen viejos patrones. Por eso, quien no recuerda su dolor no solo corre el riesgo de revivirlo, sino también de no comprender jamás la raíz de aquello que lo lastima. Recordar implica detenerse, mirar hacia atrás con honestidad y aceptar lo que una vez nos quebró. Es un acto profundo de valentía porque significa enfrentarse a partes de nosotros que preferiríamos mantener ocultas. Sin embargo, en ese ejercicio de memoria se encuentran las claves de nuestra propia evolución. Al reconocer lo vivido, podemos preguntarnos por qué permitimos ciertas cosas, qué señales pasamos por alto, de qué forma nuestras heridas moldearon nuestra forma de relacionarnos o de entender la vida. El dolor recordado, cuando se observa sin miedo, se convierte en una herramienta poderosa que nos permite comprender nuestro presente y elegir mejor nuestro camino. No se trata de convertirnos en prisioneros del pasado ni de alimentar resentimientos. Se trata de tomar conciencia de nuestra historia para no repetirla a ciegas. Cada cicatriz habla de un aprendizaje. Cada duelo señala un límite. Cada caída revela una fortaleza que quizá no sabíamos que teníamos. Guardar esas memorias no es cargar con un peso, sino reconocer que nuestra identidad está hecha también de aquello que nos dolió. Y al integrarlo, dejamos de ser víctimas de lo vivido y nos transformamos en protagonistas de nuestro propio crecimiento. Recordar el dolor nos permite también ser más compasivos con nosotros mismos. Nos enseña a comprender nuestras decisiones y a no juzgarnos tan duramente por los errores cometidos. Al mirar atrás con claridad, descubrimos que incluso en los momentos más oscuros hubo una semilla de aprendizaje que nos preparó para enfrentar con mayor sabiduría lo que vendría después. Así, la memoria deja de ser una herida abierta y se convierte en una guía que ilumina el camino. Por eso, quien no recuerda su dolor está condenado a repetirlo, pero quien lo reconoce, lo estudia y lo acepta se libera de su peso. Convertir el dolor en recuerdo consciente es permitir que se transforme en maestro, no en verdugo.
Es abrir la puerta a un futuro donde nuestras decisiones nacen de la lucidez y no del miedo, donde construimos desde la experiencia y no desde la negación. En ese gesto de memoria profunda reside la verdadera posibilidad de sanar, crecer y avanzar con pasos más firmes hacia un mañana diferente.